Bueno, tras una semana de espera, el tráiler de Zenless Zone Zero ha sido revelado, dándonos una pequeña muestra de lo que nos espera en este gran juego, como los personajes, el combate, los monstruos, el mundo, etc. Por ello, en este vídeo haremos un análisis de este tráiler y especularemos lo que se podría venir en el futuro. También me gustaría agradecer todo el apoyo que he recibido recientemente, de verdad. En menos de 24 horas llegamos a las 200 visitas en el último vídeo. De verdad, me hace mucha ilusión, por lo que si quieres formar parte de esta gran comunidad, suscríbete, es gratis y siempre puedes cambiar de opinión. Sin nada más que decir, comencemos con el análisis. Para empezar, parece que los trabajadores de Hoyoverse aprendieron de sus errores y parece ser que nos darán un cast de personajes principales y ya. Pero divididos en facciones. No parece que vayan a ir metiendo más personajes como en juegos que ya hemos visto en el pasado, ya que al final de esta introducción podemos ver la palabra complete, o sea, completo, y seguidamente el logo de Zenless. Aún así, hay mucho más que me ha llamado la atención, como este verde fosforito que hay presente en varios personajes. La razón es el mismo color que tienen los monstruos de este juego, pero esto es algo que veremos más adelante. Eso sí, algo que debo mencionar es que el diseño de personajes se siente refrescante, son estilos que no hemos visto en ningún juego de MiHoYo. Sin embargo, he jugado otro juego gacha y me parece que tomaron inspiración para algunos de los diseños de este juego. Tenemos a Sinsa, Bárbara pero mayor, tenemos a Tiny One o incluso a Kuma. Eso no quiere decir que no haya diseños originales. Por ejemplo, este diseño de elfo azul con cuernos me parece muy bueno y original. En cuanto a la historia, parece que tendrá mucho que dar de sí, ya que tras esta introducción de personajes pasamos a la escena que vimos en el tráiler, es decir, la escena donde un Sub-Hollow aparece y empieza a enviar monstruos que apenas pudimos ver dentro de estos teasers. Poco más podemos sacar de todo esto, ya que hasta que no haya un avance de la trama no podremos saber nada más. Todo quedará en nuestras teorías y especulaciones sobre esta. Sin embargo, me gustaría comentar el tema del color verde en estos monstruos. Por un lado, me gustaría hablar sobre el cómo la mascota de este juego tiene exactamente el mismo verde que el de los monstruos en sus ojos, por lo que no me extrañaría que este muñeco se convirtiera en un boss final, aunque también podría ser que este muñeco saliera de un Sub-Hollow con la intención de derrotar al resto de monstruos. Sin embargo, hemos visto este mismo diseño en otras partes del tráiler y sus ojos tenían otro color. Es extraño. Otra cosa que me gustaría comentar es que este color verde es el mismo que tienen las criaturas que vimos dentro del corto animado de Das Spoke Apocalypse. Esto no quiere decir que vaya a haber una conexión a Honkai. Si eres fan del lore de Hoyoverse, sabrás que el Imaginary Tree conecta todos los universos del Hoyoverse. Este ataque del Imaginary Tree podría ser otro método de testeo de civilizaciones, así como el Honkai es otro mecanismo conocido para el testeo de dichas civilizaciones. Además, también se pueden observar cristales como los que vimos en Post-Honkai Odyssey, pero esta vez cargados de energía imaginaria, y no Honkai. Además, al estilo de Persona 4, investigaremos una realidad alterna a través de los Sub-Hollows, es decir, donde hay una calle normal, en un espacio invisible, hay monstruos, por lo que tendremos que luchar para desvelar la verdad de la última metrópolis de este mundo. No he podido evitar recordar el juego Soul Walker al ver este mapeado por secciones en el tráiler. Parece ser que el juego será muy similar al mencionado anteriormente por lo poco que se ha enseñado. Además, parece que también seguirán la idea de diferentes secciones del mapa como mundo abierto, mientras que las misiones se llevarán a cabo en estas zonas por secciones. Puede que a muchos no les mole esta idea como método de exploración, pero personalmente, al haber experimentado con este sistema anteriormente, me resulta interesante el cómo lo harán, y por ello espero obtener la beta que ha sido anunciada recientemente. Esto es lo que más me preocupa, porque en todas las escenas donde se ha mostrado el gameplay solo hemos podido ver personajes realizando sus ataques muy cerca del enemigo. No se ha visto ningún personaje moverse por el mapa en combate. Solo hemos visto este tipo de movimiento en la ciudad del comienzo del tráiler. Sin embargo, si nos fijamos bien, podemos ver que hay cierto movimiento en los ataques que nos muestra que no han pasado de punto A a punto B, por lo que esta es la única evidencia que tenemos de que tendremos movimiento libre. Pero al rato observamos que hay combates donde hay tríos de personajes. Esto es otra evidencia más de que el combate será por turnos. Ya veremos cómo acaba esto en la beta. La mayoría de estos aspectos parecen ser prometedores. Tenemos un buen lore, un set limitado de personajes para mejor desarrollo y un buen mapeado, siendo lo único preocupante el estilo de combate. Poco más podemos sacar de este tráiler, por lo que solo queda esperar a que la beta de este juego salga al público. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima con más.